estamos observando una expansión anual de la producción real manufacturera cuando comparamos mayo del 2021 con mayo del 2020 del 8.6%, acompañada de un crecimiento del personal ocupado para ese mismo periodo del 3.9%. No obstante, como sabemos que nos estamos comparando contra un mes de mayo que tuvo una importante afectación tanto en la producción como en el empleo, las variaciones bienales que aíslan el efecto de la pandemia desafortunadamente no traen noticias positivas como en el mes de abril. En efecto, la variación bienal de la producción real manufacturera cuando comparamos la producción de mayo del 2021 con aquella de mayo del 2019 se refleja en una contracción del menos 20.1% y acompañada de una contracción del personal ocupado del menos 4.9%. Cuando nosotros queremos descomponer estos 8.6 puntos porcentuales, debemos recordar que aproximadamente 2/3 partes de estos puntos porcentuales, es decir, 5.8 de 8.6, están siendo explicados por la elaboración de bebidas y el sector de confecciones. Mientras tanto, si bien vimos un crecimiento neto de 8.6%, hubo 3 ramas de actividad que generaron 5.3 puntos porcentuales negativos por observar unas variaciones muy importantes entre mayo del 2020 y mayo del 2021, que son las actividades de jabones y detergentes, de papel y cartón y de elaboración de azúcar y panela, ellas 3 concentradas en el suroccidente del país. De los 8.6 puntos porcentuales que creció el sector manufacturero a través de su producción real, nosotros estamos observando que 10.2 puntos porcentuales negativos están aportados por la contracción de la producción del departamento del Valle del Cauca, que fue del menos 55.6% anual. 2.9 puntos porcentuales están explicados en negativo por el departamento del Cauca, cuya contracción fue del menos 75.1%. Por otro lado, cuando queremos analizar la contracción bienal, se resume en una contracción del menos 20.1% de la producción manufacturera. De esa contracción, el departamento del Valle del Cauca está explicando la mitad, es decir, 10.1 puntos porcentuales negativos, en la medida en que la variación bienal de la producción manufacturera en el departamento del Valle del Cauca fue 3 veces más importante que la nacional y fue del menos 62.8%. En junio particularmente nosotros estamos esperando, en términos sencillos, que la producción real manufacturera crezca alrededor del doble de lo que creció en el mes de mayo, es decir, que su variación esté centrada alrededor del 16.1%, comparando la producción de junio del 2021 con junio del 2020. En relación con las ventas de comercio minorista y reparación de vehículos, en el mes de mayo de 2021 vimos un crecimiento de las ventas reales del 22.8%. Sin embargo, vemos una contracción del personal ocupado del menos 1%. Esto comparando las ventas y el personal de mayo del 2021 con aquellos de mayo de 2020. No obstante, esta variación positiva de las ventas reales de comercio minorista del 22.8% no fue lo suficientemente significativa para compensar la importante contracción que vio el comercio minorista en mayo del 2020 y por eso las variaciones bienales, tanto de ventas como de personal ocupado, son negativas así. En primer lugar, estamos viendo que cuando comparamos las ventas del comercio minorista en mayo del 2019 con aquellas de mayo del 2021, vemos una contracción real del menos 10.2% y cuando hacemos lo mismo para su personal ocupado, estamos viendo una contracción del menos 4.8%. El crecimiento del 22.8% de las ventas de comercio minorista anual
en términos reales debe leerse en su desagregación departamental, excluyendo la comercialización de combustibles, y en este caso en su variación anual es del 24.1%. Todos los departamentos, excepto el Valle del Cauca, tuvieron contribuciones positivas a ese crecimiento, y en el departamento del Valle del Cauca, contrario a ver un crecimiento, estamos viendo una contracción de las ventas reales de comercio minorista del menos 1.9%. Sin embargo, cuando vamos a las variaciones bienales y su desagregación departamental, debemos recordar que la variación bienal del comercio minorista, excluyendo combustibles, se consolida en mayo del 2021 en un menos 5.9%, de los cuales un poco más de la mitad fueron aportados por la contracción bienal del departamento del Valle del Cauca, siendo esta específicamente una contracción del menos 27.4% de las ventas reales de comercio minorista en el Valle del Cauca, comparando mayo del 2021 con mayo de 2019. La variación anual de los márgenes nominales del comercio mayorista es del 32.1%, comparando mayo del 2021 contra mayo del 2020. Y a pesar de no ser tan importante esa variación como la que vimos en el mes de abril, logramos que la variación bienal de los márgenes de comercio mayorista siga siendo positiva, y en este caso los márgenes nominales del comercio mayorista en mayo del 2021 son un 11.2% superiores en valor a aquellos que se observaron en mayo de 2019, fundamentalmente por la mayor comercialización de equipos y alimentos incentivada por el comportamiento de los consumidores en el marco de la pandemia. La subactividad de restaurantes, catering y bares presentó un crecimiento de sus ingresos en el mes de mayo del 2021 en términos nominales frente al mes de mayo del 2020 del 106,9%. Recordemos que esta subactividad continuamente, el año anterior estaba viendo en los meses de pandemia cifras negativas, lo cual empieza a dar luces de una recuperación. Sin embargo, este crecimiento no fue lo suficientemente fuerte para contrarrestar la contracción que vieron los ingresos de los restaurantes en el mes de mayo de 2020. Por eso, todavía estamos viendo una contracción bienal del 9.2% de los ingresos del sector de restaurantes y catering y bares, en donde además de esta contracción estamos viendo una disminución muy importante de su personal ocupado frente a un mes de mayo no afectado por la pandemia de casi 17 por cada 100 trabajadores menos ocupados en esta subactividad. Después de restaurantes, catering y bares, insistimos en lo que sucede con la subactividad de producción de películas cinematográficas y programas de televisión. Aquí estamos viendo el crecimiento más alto anual de todas las 18 subramas de actividad, 224,9%. Sin embargo, como la contracción que vio esta actividad por las restricciones de aforo y por la imposibilidad del contacto personal en zonas cerradas para la grabación, pues este crecimiento no logra superar los efectos de la contracción que vimos en mayo de 2020, y por eso todavía tenemos una contracción bienal de los ingresos de estas actividades de producción de películas cinematográficas del menos 76,7%. Y finalmente, la educación superior privada solo vio un incremento de sus ingresos nominales en mayo de 2021 del 1.4% cuando los comparamos contra mayo de 2020. Sin embargo, este crecimiento todavía no logra superar las pérdidas en términos de ingresos que han presentado las entidades de educación superior privada, tanto es así que en la variación bienal estamos viendo una contracción del 7.7% de los ingresos y adicionalmente una contracción del menos 9.8% del personal ocupado en la educación superior privada en el país.
Estamos observando que los ingresos reales del sector hotelero presentaron en mayo del 2021 una expansión anual del 796,5%. Sin embargo, en la medida en que este sector estuvo prácticamente paralizado en mayo de 2020, esta expansión no fue suficiente para compensar la drástica caída prácticamente a cero en mayo del 2020 y por eso vemos una contracción bienal del 52,3% de los ingresos del sector hotelero. ¿Qué significa esto? Que los ingresos en mayo de 2021 del sector hotelero fueron la mitad de los ingresos del mes de mayo de 2019. Y esto está muy asociado con los efectos que se han observado en materia de la tasa de ocupación, en donde la confianza institucional debilitada, en este caso por los efectos del paro nacional en el mes de mayo, se encuentra detrás de la explicación de la reducción de la tasa de ocupación que sucede entre abril y mayo del 2021, en donde en este último mes solo estamos registrando 25,6 habitaciones ocupadas de cada 100 dispuestas al público en general por el sector hotelero del país.